haces por nosotros. Gracias por la bendición de ser tus hijos. Gracias por poder influir, Señor, en este mundo que está tan alejado de ti. Gracias por los gobiernos que se están levantando en tu nombre, Señor. Yo te pido que tú bendigas todas las cosas que vamos a hacer, Señor. Y también bendiga esta palabra, que es una palabra sencilla, pero es profunda porque es tuya, Señor. Así que te damos gracias por lo que vas a hacer en cada corazón que está aquí. Señor, dispón los corazones y saca todo lo que pueda impedir, Señor, que tu palabra obre en cada espíritu, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ya, entonces vamos a ir a Romanos 2, capítulo 2, ¿ya? Hemos estado hablando toda esta semana, las semanas pasadas, del amor de Dios, ¿no es cierto? Y ahora vamos a hablar de lo que nosotros recibimos con ese amor, ¿no es cierto? Cuando nosotros amamos al Señor de una manera muy especial, qué son las cosas que pasan en nuestro corazón y cómo funcionamos en la medida que nosotros vamos amando al Señor, como Él nos ama y vamos obedeciendo, de amar como Él dice que debemos amar, como Él nos amó, que dio su vida por nosotros. Entonces dice en Romanos 17, vamos a ir al versículo 17, de ahí vamos a empezar adelante. Entonces Pablo le está hablando, ¿no es cierto?, a los romanos, pero a los romanos que son religiosos, ¿no es cierto?, estos hebreos que son religiosos, romanos, a su iglesia, a la iglesia, a los que estaban llevando la palabra en ese tiempo. Entonces dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. Judío es la religión, no es el pueblo judío. Judío, para que ustedes entiendan, es religión, es la religión judía, que son los israelitas o hebreos, ¿no es cierto? Ese es el pueblo, israelita o hebreo, y los judíos son religión, ¿ya? Porque a veces confundimos y como le decimos judío a todos, nosotros no, el judío es el que profesa la religión judía, ¿ya? Y dice, aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad, conoces la voluntad de Dios, ¿no es cierto? E instruido por la ley, aprueban lo mejor. O sea, tú conoces la ley y instruido por él, tú vas haciendo lo mejor, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos. Entonces lo que nosotros nos dicen, ¿no es cierto? Nosotros dicen que somos guía de ciegos, ¿no es cierto? Le abrimos los ojos a la gente, que somos luz y sal del mundo. Eso le está diciendo a ellos también. Luz a los que están en tinieblas, nosotros iluminamos, ¿no es cierto?, a los que están en tinieblas. Instructor, o sea, enseñamos la palabra, de los indoctos, los que no saben la palabra. Maestro de niños, que tienen en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Y nosotros sabemos que sabiendo la palabra somos sabios, porque la sabiduría de Dios está por sobre la sabiduría humana, de acuerdo a la palabra misma. Por lo tanto, aquí le está diciendo lo mismo, ¿no es cierto?, que tienen la ley, que es la forma de la ciencia y de la verdad. Pero, 21, tú pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Y aquí empieza el problema de la gente, los hebreos que vivían antes, ¿no es cierto?, que vivían la ley, no la cumplían. Por lo tanto, porque no podían, porque no tenían el Espíritu Santo. Por eso le dice, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no has de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. El sacrilegio es profanar, ¿no es cierto?, es ser irreverente con las cosas sagradas, con las cosas de Dios. Entonces, tú que dices respetar todas, abominas a los ídolos, dices tú también idolatría. Tienes el pecado de idolatría, ¿ya? Porque profanas las cosas, lo sagrado y lo que es de Dios. Tú que te jactas de la ley, porque nosotros los cristianos de repente, díganme que no, hablamos diferente para que nos capten que somos otra cosa. No todos los cristianos, nosotros no hablamos diferente, pero la mayoría habla diferente, ¿cierto?, para que todo el mundo reconozca que son cristianos. Nos jactamos de ser como superiores, y eso es jactarse. Y aquí le dice lo mismo que a nosotros nos pasa. Tú que te jactas de la ley,
con infracción de la ley, deshonras a Dios. O sea, a pesar de que tú te jactas de ser un cristiano, tú pecas igual que los demás y por eso deshonras a Dios. Esta palabra es para nosotros, no es para ellos, ¿ya? Es para cada uno de ustedes. Porque si están haciendo lo que dice acá, que hablan mucho y no están haciendo lo que Dios dice, están cayendo dentro de este grupo, que se dicen cristianos, se dicen evangélicos, pero en realidad no hacen nada de lo que Dios dice que debemos hacer. Hablamos como cristianos, parecemos cristianos, pero en nuestro corazón no hay nada de eso. Entonces dice, pues de verdad, porque como está escrito, estoy leyendo el 24, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Entonces, los que nos ven de afuera dicen, para ser cristiano como ellos, mira lo que están haciendo, mira lo que hacen. ¿Para qué vamos a ser cristianos? Prefiero hacer cualquier cosa. Prefiero no creer en Dios. ¿Por qué? Porque nos damos un buen testimonio. Y eso mismo le está diciendo. Yo no digo que todos caen dentro de esto, pero para que vayamos analizando dónde estamos nosotros, ¿ya? Dice, porque por eso blasfeman el nombre de Dios, porque como no cumplen con lo que dicen que deben cumplir y la gente los ve, entonces dice, ese Dios no tiene poder, no sirve, ¿ya? Y por eso nos dicen hasta, nos insultan cuando decimos que son cristianos por las redes, ¿no es cierto? Porque blasfeman el nombre de Dios por culpa nuestra, porque nosotros nos mostramos ese Dios poderoso que realmente es, ¿ya? Entonces dice, sí pues, el 25, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardan la ley, ¿no es cierto? En ese tiempo los judíos se circuncidaban porque tenían que ser circuncidados al 8º día. Entonces, tu circuncisión sirve si tú cumples la ley. Si no, dice después, 25, si en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Es como que si no te hubieras hecho nada. Entonces la circuncisión no nos hace judíos, no nos hace cristianos. A nosotros no nos piden eso, por eso estamos hablando, pero estamos hablando de ese pueblo judío. Pero sigamos aplicándolo a nosotros. O sea, ¿qué es lo que les hace a ellos que eso valga la pena, que sea importante? Es que ellos cumplen y guardan la ley. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Entonces después dice, si el que no está circuncidado guarda perfectamente la ley, guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión por circuncisión. O sea, si tú cumples la ley, entonces vas a ser como un circuncidado. O sea, lo importante no es la circuncisión, le está diciendo al judío, sino cómo tú te comportas. Eso te hace judío. ¿Ya? ¿Les queda claro? ¿Ya? Entonces no es lo que nosotros decimos ser lo que nos hace ser evangélico o cristiano. Digo, yo soy cristiano. Tienes que cumplir los mandamientos y la palabra de Dios. ¿Ya? Eso es lo que está tratando de decirle a los judíos. Y mire lo que dice después, el 27. Y el que físicamente es incircunciso, no, sigamos el 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. ¿Se dan cuenta? No es judío el que dice ser judío, ni el que está circuncidado. No es judío, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón. Y aquí está la circuncisión que a nosotros nos hace el Señor. ¿Y qué dice? En espíritu, no en la letra. Y ese espíritu, los que tengan la... ¿Cómo se llama? La Reina Valera 1960, ese espíritu es con mayúscula, está mal ahí, es con mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces corríjanlo eso, pónganle mayúscula para que sepan que es el Espíritu Santo. Entonces, sino que es judío el que lo es en lo interior. ¿Ya? Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu. O sea, el espíritu, cuando entra el espíritu,
en nosotros, en nuestro corazón, y empieza a manejar nuestras vidas, entonces nosotros somos circuncidados en el corazón. Entonces somos judíos. ¿Sí o no? Somos judíos, aquí dice claramente, está hablando de los judíos. Entonces, nosotros tenemos... Entonces, esto para mí fue una revelación. ¿Por qué, hermanos míos? Porque los judíos que se dicen judíos no son judíos. Porque para ser judíos, según lo que dice en el 29 que estoy leyendo, sino que es judío el que lo es en lo interior, el que tiene a Jesucristo, el que tiene el Espíritu Santo. Ese es judío lo que dice aquí, ¿sí o no? ¿Me estoy equivocando? ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros somos los verdaderos judíos. No los que dicen ser judíos y que todavía no reconocen a Jesucristo. Según lo que dice Pablo, que es judío de judíos, que es hebreo de hebreo. Deja fuera a todos los judíos con esto. ¿Se habían dado cuenta de eso? ¿Lo habían escuchado alguna vez en una predicación? Aquí me voy a jactar. ¿Se dan cuenta o no? Es importante, ¿no? Es importante porque les quitó el piso a todos los judíos. No son judíos. Dice, porque es judío y la circuncisión es del corazón en el espíritu, no en la letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. O sea, el que tiene el Espíritu Santo, el que ha sido circuncidado el corazón, la alabanza para él viene ¿de quién? ¿De los hombres? No, de Dios. Por eso nosotros no debemos temerle a los hombres, ni doblegarnos ante los hombres, ni ponernos bajo los hombres, porque Dios personalmente te alaba a ti, te defiende y hace lo que tú necesitas que haga para llevarte a donde Él quiere llevarte. Que son grandes cosas porque Dios es grande. No porque yo soy bueno, soy lindo, no, es porque Dios, el que está en mí, el Espíritu Santo, Él es grande y poderoso. Y lo que yo digo, eso Él lo hace. Porque soy guiado por Él, no porque yo digo lo que yo quiero, sino que el Espíritu Santo está dentro de mí. Y eso dice la palabra, y ese Espíritu Santo habla a través mío. Y por eso los demonios se tienen que ir, y por eso la gente se sana, porque Dios está en uno. ¿Me entiendes? Entonces la alabanza viene de Dios hacia ti, pero la gloria y la honra es para nuestro Dios. Amén. Eso me gustó. Ya. Entonces dice, después pasemos a 1 Corintios. 1 Corintios. 7. Voy a leer un puro versículo, 19, pero yo quiero que lo lean conmigo. Dice, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Entonces aquí está claro, le dice a los judíos, mira, tu circuncisión vale... No voy a decir callado. ¿Cómo decir callado? No puedo decir eso. Pongámoslo un poquito más fino, vale hongo. ¿Ya? Entonces, la incircuncisión no vale nada. La circuncisión, sino el guardar los mandamientos de Dios. Aquí queda claro, o sea, el que cumple la palabra, no me vengan que la misericordia de Dios y que yo puedo pecar porque el Dios es amor, entonces puedo hacer lo que quiero y Dios me va a perdonar. Mentira. Lo que vale para que tú seas cristiano es que tú cumplas los mandamientos. Después, otro, en Gálatas 5:6, dice algo parecido. Mire, son 3 cosas que voy a decir. Manténganla en la mente. La primera es cumple los mandamientos. Y después dice, porque en Cristo Jesús, Gálatas 5:6, perdón, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. De nuevo, dice exactamente lo mismo. Da lo mismo si estás circuncidado o no circuncidado, dice Pablo. Sino la fe que obra por amor. O sea, tu amor, ¿no es cierto? Tu amor, el amor de Dios, que predicaba la semana pasada, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan o no? Que el amor de Dios, el dar la vida por los demás, ahí tu fe actúa, ahí tu fe crece, ahí tu fe mueve al Señor. Cuando tú amas como Él ama. Pero el Señor ve tu corazón, tú no puedes andar diciendo, hoy si yo amo tanto, y si no hay amor en tu corazón, Dios ve exactamente lo que pasa con tu corazón. Créanme, Él ve todo lo que tú sientes, lo que piensas, todo lo sabe. Es así, hermanos míos. Entonces a Él no lo podemos engañar. Podemos engañar a todos los demás que somos buenos, pero a Él no. ¿Ya? Por lo tanto, esta fe que mueve a Dios es cuando tú amas como Él ama. Así dice aquí. La fe, no importa la circuncisión y incircuncisión, sino la fe
que obra por el amor. El amor de Dios. Porque Él nos manda, no nos pide si tú puedes amar como yo amo, ama. Él nos manda, es un mandato. Dice, yo los mando a amar como yo amo. ¿Y cómo amó? Dio su vida por nosotros. O sea, dar la vida, estar dispuesto a dar la vida por los demás. Qué difícil. No es tan difícil porque no nos está pidiendo que nos pongamos en la cruz. Ya Él ya murió en la cruz. Ya sufrió lo que teníamos que sufrir. Tampoco nos está pidiendo que vayamos al infierno por los demás, porque Él fue al infierno por nosotros. Tuvo 3 días ahí en el infierno. Y Él resucitó para que nosotros diéramos la vida, por dar tiempo por los demás, trabajar para los demás, ayudar a los demás. Eso es el amor de Dios. ¿Ya? Y por último, en Gálatas también 6:15, un poquito más adelante dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. Mira, lo mismo, las 3 veces lo mismo. Y mira lo que dice aquí. Sino una nueva creación. Tú eres una nueva criatura que cumple los mandamientos, que amas como el Señor y tu fe mueve a Dios a lo que tú pidas. ¿Entienden, no? Somos una nueva criatura, una nueva creación, pero una nueva creación creados por Dios. Cuando yo reconozco a Dios y entra el Espíritu Santo, yo soy una nueva creación, una creación de Dios, una mejor creación. No hay nada más hermoso que la creación de Dios. Amén. Un hombre y una mujer creada por Dios, porque ahí empieza el cambio, la transformación. Tú no te transformas, tú no tienes que esforzarte. Dios entra en ti y empieza a hacer el cambio para que tú seas lo que Dios planeó cuando te puso en el vientre. Él planeó todos tus genes, porque así dice un salmo, estaba escrito en tu libro todo lo que ibas a formar en mí, todos tus genes, para que tú seas y hagas las obras que Él tiene planeadas de antemano, como dice la palabra, para los que le aman. Entonces, esa nueva creación, una nueva criatura, hecha por Dios, a la imagen de Jesucristo, porque entra el Espíritu Santo, es lo que Dios necesita de nosotros. Y entonces no podemos llegar, como decía la Cotita, atrasados. Si somos la imagen de Cristo, ¿usted cree que Cristo llega atrasado a ayudarte? ¿Ustedes creen que Él llega atrasado cuando ustedes necesitan ayuda? Cuando le claman al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Y Él llega atrasado? Espérate una horita porque estoy ocupado, le dice. No es que tenía tantas cosas que hacer que no te puedo atender, así que, pucha, quedaste inválido y no voy a poder salvarte. ¿Pasa eso con ustedes? ¿Cuántas veces los ha sacado de momentos terribles? Y ha llegado justo a tiempo. Y ustedes saben que llegó a tiempo. ¿Por qué llegan atrasados ustedes? ¿Por qué no lo aman como Él los ama a ustedes? Cuando ustedes necesitan, Él viene inmediatamente, ¿o no? ¿Me estoy equivocando? ¿Estoy mintiendo yo? ¿Viene inmediatamente? Porque yo quiero que me digan sí o no. ¿Viene inmediatamente cuando ustedes lo llaman? ¿Y por qué ustedes no? Si dicen que lo aman como Él ama, ¿lo aman o no? Ya, pues muéstrenlo. Si es con hechos la cuestión, pues. Lleguen a la hora a adorar. Si es el único momento que nosotros le damos al Señor, cuando adoramos al Señor. El Señor nos da todo el día y noche nos está cuidando. Nosotros ni sabemos de los accidentes que nos ha sacado, de las cosas que nos ha liberado. No tenemos idea de todas las veces que nos ha salvado, sin siquiera. Y tenemos mucha idea de muchas veces que nos ha salvado. ¿Cierto? Entonces, ¿estamos en deuda con el Señor? Por supuesto que sí. Entonces, seamos agradecidos y cumplamos con ese amor que Él nos pide que lo amemos. Porque el primer mandamiento y el más grande mandamiento, ¿cuál es? El mega mandamiento, ¿cuál es? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, con todo tu ser. O sea, amarlo a Él primero, por sobre todas las personas. ¿Por qué es necesario eso? Porque cuando tú lo amas a Él primero, aprendes el amor de Dios y puedes amar al resto como Dios ama. Por eso es tan importante, porque Él es la fuente de amor y si tú tienes una relación con Él, vas a amar a los demás como Él te ama. Y vas a ser puntual y vas a ser correcto y vas a hacer las cosas con excelencia, porque Dios hace todo con excelencia. Gracias, Señor, por eso. Y dice, después en Filipenses dice, 3:3 voy a leer. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios.
Porque nosotros somos la circuncisión. O sea, no es si estás circuncidado o no estás circuncidado. Tú eres judío. A ver, no, no es así. Nosotros somos la circuncisión, los que tenemos al Señor, los que en espíritu servimos a Dios, los que en qué, en espíritu, Espíritu Santo está hablando ahí. Cuando Dios está en ti, entonces somos circuncisión. Porque podemos entregarle ese espíritu a otros y esos van a ser circuncidados, porque dice que el que sirve en espíritu es la circuncisión, ¿o no? Entonces nosotros necesitamos el Espíritu Santo, por supuesto que sí, pero ese Espíritu Santo no entra en nosotros y no actúa en nosotros hasta que nosotros nos entregamos como Jesucristo se entregó. Entendemos que ya no somos dueños de nuestra vida, sino que es Jesucristo el dueño de nuestra vida, porque pagó en la cruz con su muerte para que tú vivas. Libre del enemigo, libre del enemigo, libre de que te lleve y te tiente y te haga pecar, libre de eso. Para eso Jesucristo murió en la cruz, para tener una relación con nosotros y poner su Espíritu Santo y podamos hacer las obras que Dios hace. En su nombre, por supuesto, porque es gloria para Él, no para nosotros. Amén. Gracias, Señor. Y después dice, en Colosenses 2:11, voy a terminar luego, esto es corto, pero preciso, muy bueno, ¿ya? Dice en Colosenses 2:11, en Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Aquí de nuevo habla de la circuncisión. No hecha a mano. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Entonces el Señor nos saca, cuando nos encontramos con Él y pone el Espíritu Santo, nos saca el cuerpo que nos hace pecar. Eso está diciendo. Entonces no podemos seguir siendo pecadores como antes. ¿Se dan cuenta que es una mentira que lo dicen en otra iglesia? Es una mentira, hermanos míos, para que ustedes se vayan al infierno, porque no son capaces de decirle la verdad, porque ellos no cumplen tampoco la verdad a los que predican esas cosas. Son unos mentirosos que llevan a su pueblo, a su iglesia, los llevan al infierno. Aquí dice claramente que nosotros, Él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano, sino que hecha por el Señor, con el poder de Dios. Dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, cuando Cristo muere, ¿no es cierto?, y tú aceptas su muerte como tuya, entonces, ¿no es cierto?, ese cuerpo pecaminoso queda pegado en la cruz junto con Cristo y ya no eres más pecador. Sigues pecando porque tú eres un porfiado y quieres seguir pecando y haciendo lo que te da la gana, porque no te enseñaron a obedecer, por eso sigues haciendo lo malo. Pero no es así, no es así. Es una mentira que han sido puestas en tu corazón. Y todos esos que son porfiados predican eso porque no pueden dejar el pecado. Pero yo, aunque no lo pueda dejar, o que de repente peque, yo no quiero ser porfiado, quiero ser santo, como dice acá, y que ese cuerpo pecaminoso quedó en la cruz y yo no me lo pongo más. Yo me despojé de ese cuerpo, porque así dice la palabra, de despojarse del cuerpo pecaminoso. Entonces déjense justificar sus pecados y aprendan del Espíritu Santo. Dejen que el Espíritu Santo funcione en ustedes y los transforme. Porque Él nos transforma de gloria en gloria hasta llegar a la misma imagen de Cristo. Somos iguales a Él. Fuimos hechos, somos hermanos de Cristo, dice la palabra. Somos hijos de Dios. Tenemos que ser como Él. Y mostrar, y ahí somos luz y sal, no esa luz y sal que mostraba al principio Pablo, que ustedes dicen que son luz y son sal, pero hacen todo lo que dicen que no deben hacer. ¿Se dan cuenta? No podemos seguir mintiéndonos a nosotros mismos, porque a Dios no le mentimos. Nos mentimos a nosotros y a los demás. A Dios no le mentimos. Él nos ve día y noche. Sabe exactamente qué pensamos, lo que hacemos, sabe todo. Hermanos míos, créanme. Porque ustedes saben eso. Cuando yo he orado por ustedes, el Señor le empieza a mostrar hasta cosas que ustedes ni sabían que les había pasado. Entonces Él lo sabe todo, todo. Si ese es Dios, pues. Y Él es el que maneja este mundo, debemos creer eso para que Dios funcione en nuestros corazones. Vamos a Hebreos. Aquí termino. Me faltan 25 versículos más y termino. Esa es mi sobrina, me falta alguien que se riera. Estoy a punto de terminar. Ya, entonces, 3. Dice en el 11, por tanto juré en mi ira, está hablando Dios, no entrarán en mi reposo. Mira lo que dice, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Quiénes no van a entrar en su reposo? Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros
corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Se dan cuenta? Un corazón malo es un corazón que no cree. Cuando tú empiezas con tus dudas, ¿será o no será? ¿Será que Dios dice esto? ¿Será verdad lo que dice en la palabra? Es un corazón malo. ¿Por qué dice que es un corazón malo? ¿Por qué el Señor es tan estricto con nosotros? ¿Por qué será? Porque un corazón que es incrédulo le está creyendo al enemigo. Y es presa fácil del enemigo. Y el enemigo, créanme, es malo. Y entra en ti y tú empiezas a actuar mal. Por eso es que dice que es malo. Pero como la gente no capta, no sabe estas cosas, cree que el Señor es muy severo. Pero no Él está diciendo lo que realmente pasa contigo cuando tú eres incrédulo. Se pone un corazón malo porque entra el enemigo y se apodera de ti. Y hace lo que quiere contigo. Tú eres esclavo de Satanás. Digámosle el nombre como es. Y Satanás no hace nunca nada bueno, porque es malo por esencia. Por lo tanto, si tú no le crees a Dios, le crees al enemigo, por lo tanto, tú haces las cosas mal. ¿Me entiendes? Eso es. Entonces, después dice, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Entonces, lo que yo estoy haciendo es exhortarlo a ustedes todos los días, en tanto que se dice hoy. Escuchen, es hoy esto. No esperen a mañana. No, sí, mañana voy a cambiar. Pasado mañana, la próxima semana, cuando yo me compre la casa, ahí voy a ser feliz, entonces voy a hacer... No, es hoy. Porque dice, por tanto juré, mira, no entraré en mi reposo. Ahora está diciendo, hoy tiene que ser esto. Hoy tiene que cambiar porque si no, no van a entrar en mi reposo. Dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Se dan cuenta? Cuando yo no creo al Señor, le creo al enemigo, por lo tanto peco, porque eso me hago esclavo, porque el enemigo no te hace pecar así voluntariamente, te hace pecar. Y muchas veces uno peca y uno dice, pero ¿por qué dije esto? De repente insulta o dice cosas malas, ¿por qué dije esto? Se arrepiente después, porque el enemigo te pesca, te hace hacer lo malo y después te suelta. ¿No es cierto? ¿Les pasa eso a ustedes o no? ¿Les pasa que hacen cosas que no quieren y después se arrepienten? Bueno, ese es el enemigo que les hace hacer pecar, pero saben que juntamente con el pecado se va endureciendo el corazón. Por eso dice, hoy, para que que esto cambie hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del corazón. Se van endureciendo. Y cada vez les es más fácil pecar y más difícil hacerle caso al Señor. Entonces cuando a ustedes les cuesta obedecerle al Señor es porque están en esto. Están cada vez más endurecidos porque están pecando y se va endureciendo el corazón y cuesta más obedecer. Créanme, es la decisión de tu corazón, un corazón sincero, decirle al Señor, no quiero más esto, cámbiame, transfórmame, no quiero que mi corazón se endurezca. Señor, cambia así tu corazón. Pero tiene que haber decisión en tu corazón, decisión verdadera, porque si no, no lo hace porque tú le estás mintiendo y Él sabe que le estás mintiendo. Entonces, ¿para qué te va a sacar si tú no quieres salir? ¿Me entienden, no? Así funciona el Señor. ¿Ya? Entonces dice en el 14, porque somos hechos participantes de Cristo. O sea, nosotros participamos con Cristo, vivimos con Él, Él está con nosotros todos los días, como dice su palabra, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entonces, nosotros participamos con Él si creemos realmente lo que Él nos puso, ¿no es cierto? Que nos puso un espíritu nuevo, nos puso su espíritu, nos cambió el corazón, nos sacó el corazón malo de piedra, puso un corazón nuevo y nos hace andar, como dice la palabra, en sus estatutos y en sus preceptos. Por lo tanto, si nosotros mantenemos firme ahí, hasta que fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy, de nuevo, escuchen, no esperen mañana, es hoy. Por eso que se van a fijar que muchas veces repite el hoy, ¿ya? O sea, es urgente que ustedes cambien, no esperen a mañana. Mañana puede que no estén aquí, acá y ¿dónde se fueron? Si no cumplieron. Y no lo estoy amenazando, eso es lo que dice la palabra, no yo. A mí me gustaría que fuera la palabra súper blanda, porque así yo estaría más tranquilo también. Pero no. Esto es urgente, es hoy. Dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Está hablando Dios, ¿no es cierto? Si escuchas hoy, hablando tu corazón y empieza a hacer caso, empieza a hacer las cosas bien, empieza a cumplir la palabra, como decía, cumplir los mandamientos, a ser esa nueva criatura que tú eres ya.
No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés, o sea, todo el pueblo, ¿no es cierto?, que salió de esclavos de Egipto, salieron, ¿no es cierto?, a la tierra prometida, guiados por Moisés. Ellos fueron los que desobedecieron. Dice, ellos provocaron a Dios a la ira. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? 40 años los tuvo en el desierto porque fueron porfiados. Así es el Señor. El Señor es severo, hermanos míos. Hoy que Dios es amor, no es castigador, es mentira. Aquí está claro que fue así. No dejó que entrara ni uno de esa gente que le porfió a la tierra prometida. Ni uno entró, murieron todos en el desierto. Por eso los tuvo 40 años en el desierto, para que muriera toda esa generación que le desobedeció. Y eso es lo que nos está advirtiendo a nosotros. Por eso está en el Nuevo Testamento esto. Dice, para eso quedó eso. No fueron todos los que salieron de Egipto por la mano de Moisés, que los sacó de la esclavitud, y ellos cuando estaban libres empezaron a hacer lo que quisieron. El Señor no nos libera para que hagamos lo que queramos. Nos libera para que vivamos con Él y cumplamos de acuerdo a su palabra y seamos como Él fue. No para que... Por eso que las religiones son malas, porque no te enseñan a relacionarte con Dios y a ser como Dios quiere que tú seas. Para eso nos saca de la esclavitud de Satanás, así como los libró, ¿no es cierto?, de la esclavitud de Egipto a su pueblo hebreo, a nosotros nos saca de la esclavitud de Satanás que nos tiene tomado. Pero no nos libra para que hagamos lo que queramos, sino que para que cumplamos con el plan que Él tiene preparado de antemano para los que le aman. O que hable rápido. Ya. Entonces ahora, después de eso, dice, y sí, 17, que se me agrandó, tengo que checarlo. Ya. Y con quienes estuvo el disgustado 40 años, no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, te dan cuenta, murieron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a la causa de ¿qué? Incredulidad. ¿Se da cuenta lo grave que es ser incrédulo? De dudar de Dios, porque eso es ser incrédulo. Jesucristo, yo siempre le he dicho, le cuesta mucho entender que nosotros dudemos, que seamos incrédulos. El Señor le cuesta, entiendan eso, pónganse en el lugar de Él. Él jamás dudó, vino como hombre igual que nosotros, nunca dudó de Dios. Porque tenía una relación, sí, porque era obediente, tenía una relación mucho mejor que la que tenemos nosotros, pero jamás dudó. Entonces cuando nosotros dudamos, somos incrédulos, somos presas fácil del enemigo, y el enemigo empieza a bombardearnos con incredulidades, y al final terminamos creyéndole más al enemigo que al Señor, y haciendo todo mal. Por eso que es tan importante no dudar. Por eso Cristo no dudó nunca. Y por eso llegó a ser lo que fue. El hombre, ¿no es cierto?, que venció el pecado definitivamente porque no dudó. Ese es su secreto. No dudó jamás. Entonces, y por causa de su incredulidad murieron sin conocer la tierra prometida. Díganme ustedes, ¿por qué va a ser mejor con nosotros el Señor? ¿Cambió Dios? Dios dice que no cambia. Es inmutable. ¿Cambió Dios? ¿Por qué hoy día se predica que no? Denle nomás. Sean pecadores, denle nomás. Vamos a la juerga. No pasa nada porque Dios no castiga. Es una mentira. Si Él dejó fuera a su pueblo, no lo dejó entrar a la tierra prometida, a nosotros, si nosotros seguimos pecando, no nos va a dejar entrar a la tierra prometida. Y la entrada a la tierra prometida, hermanos míos, es aquí. Aquí se entra, aquí está la puerta. Jesucristo dejó su vida aquí para que nosotros entráramos porque Él es la puerta. Y yo entro a la puerta y me pone el Espíritu Santo y entonces empiezo a vivir en el reino de Dios. Aquí. Y aprendo a vivir aquí porque no, como he dicho muchas veces, no te van a hacer un curso intensivo cuando te mueras y un curso rapidito para que aprendas a vivir conmigo. Si tú no vives aquí con Dios, no vas a vivir con Dios allá arriba. Eso dice la palabra, no lo digo yo. Y eso es mentido. Las religiones que no, si da lo mismo, si Dios es amor, es mentira, hermano mío. De acuerdo a esta palabra, no. Tú tienes que ser como Él. Y tienes el Espíritu Santo, que es el poder de Dios, para lograrlo. No hay trampa aquí, no hay excusa, no hay nada, solamente esperar que Dios haga el cambio en ti.
que tú lo dejes que te cambie. Y vamos ahora sí, para terminar, Hebreos 4. Hebreos es un libro tremendo, hermanos míos, tremendo. Ahí hay verdades, pero que mucha gente le hace el quite porque son tan fuertes las verdades que hay aquí, que le hacen el quite de predicar este libro. Pero es maravilloso porque cuando tú crees toda la palabra y no dudas, es importante predicar esto. Entonces en el 4, versículo 1 dice, temamos pues. O sea, no, pues, si Dios es amor, ¿qué voy a temer? No, dice, temamos pues. Oh, sorpresa. ¿Hay que temerle a Dios? Sí, pues, sí. Si eres Dios, es el Rey de Reyes. Imagínate cuando te pares ante Jesucristo, porque vas a ser juzgado. Van a estar todos tiritando, hermanos míos, porque va a llegar ese momento. Eso dice la Biblia, y todo lo de la Biblia se ha cumplido. ¿Por qué no se va a cumplir eso? Vas a pararte delante de Él. Y dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en reposo es estar con Dios, ¿no es cierto? Estar con Él. Alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. A nosotros también vamos a entrar a la tierra prometida, ¿no es cierto? Cuando entramos en su presencia y empezamos a vivir con Él. Esa es la tierra prometida. Y por supuesto la vida eterna después, que muramos, cuando Él nos llame. Dice, la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y aquí está el grave problema de muchos cristianos. Leen la palabra, pero dicen, no, esto es muy fuerte, esto no me gusta, me lo salto. Esto, no, es como el Señor va a matar gente. No, si el Señor es amor, me lo salto. Y se van saltando todo. ¿Y qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice que tenemos que hacer? ¿Qué dice? Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, aún algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en las que lo oyeron. No creyeron, son incrédulos. La duda de nuevo. ¿Tú dudas de algunas cosas de la palabra? ¿No cumples algunas cosas porque no te gustan? ¿Eso estás haciendo? ¿Qué va a pasar contigo? Sigamos leyendo. Yo, por amor, les digo estas cosas. Si ustedes van a otra iglesia, les van a sobar el lomo mientras estén dando la plata y estén viniendo, no les da lo mismo si se van al infierno o no. Yo les digo por amor la verdad. ¿Ya? Entonces, dice, acompañada de fe a los que lo oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo. O sea, los que creemos, no dudamos y cumplimos esa palabra, entramos, ¿no es cierto?, en el reposo. ¿Qué significa en el reposo? Estar en las manos del Señor, que el Señor te lleva, ¿no es cierto?, te acompaña, caminas con Él. Después voy a leer una palabra que es muy conocida, que ahí muestra qué significa esto que hemos entrado en el reposo. Por tanto, juré en mi ira, dice, no entrará en mi reposo. Vuelvo a repetir lo mismo de antes. Aunque las obras suyas estaban acabadas de la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Entonces nosotros, nuestras obras van a ser en reposo porque el Señor ya las hizo, pero vamos a cumplir el plan que Él tiene preparado. Lo vamos a hacer, aunque ya está hecho, ¿me entienden o no? Porque Dios es principio y fin, alfa y omega, está todo hecho, pero nosotros tenemos que caminar en esas obras para ser parte de esta victoria tremenda que es Dios en nosotros. Entonces, después dice, y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. ¿Por qué? Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Incredulidad trae desobediencia. Es el mismo pecado siempre. Siempre está la desobediencia, ¿no es cierto? El primer pecado de Adán y Eva, ¿qué fue? Desobediencia, nada más. Así,
otra vez determina un día, hoy, diciendo hoy. Escuchen, es hoy. No esperen mañana, es hoy. Es urgente, hermanos míos. Ustedes no saben lo urgente que es, que empiecen a cambiar, a ser transformados por Dios. Hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeren hoy su voz. Hoy día están escuchando la voz de Dios a través mío. No endurezcáis vuestros corazones entonces. Hagan caso, hagan lo que Dios dice que deben hacer. Sean obedientes. No desobediencia, porque los desobedientes no van a entrar. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día de reposo, el que nos toca a nosotros. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, es el nuestro reposo. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de las obras como Dios de las suyas. El que ha entrado, ¿se dan cuenta? El que ha entrado en su reposo, ¿me están entendiendo? ¿Entendieron, no? El que ha entrado en su reposo, pues al entrar en aquel reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Entonces, cuando nosotros entramos en su reposo, empezamos a descansar en el Señor. No significa que no hacemos más obras, sino que lo hacemos en el reposo del Señor. Cuando yo confío en Dios, yo no me afano. No estoy nervioso porque va a pasar mañana, que vamos a comer, que esto, que lo otro. Todas esas cosas que la gente se afana y no duerme, que toman pastillas para dormir. Uno no se afana porque vive en el reposo de Dios. Vive en la tranquilidad, en la paz de Dios. Eso es vivir en su reposo. No significa que no hacemos cosas, seguimos haciendo y trabajando para Él, pero en paz, en gozo, en justicia, en el Espíritu Santo, en su reino, viviendo en su reino. Eso es entrar en su reposo, entrar a su reino, ¿ya? Y después dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Esta palabra, escuchen, esta palabra es viva porque tú la lees una y otra vez y vas encontrando siempre cosas nuevas. Está viva, absolutamente viva. Y eficaz, ¿para qué? Perdón. Y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Por qué es cortante? Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Aparta el alma del espíritu, entra en ti y te aparta el alma del espíritu, porque no son una misma cosa. Mucha gente la confiesa, cree que es una cosa. El otro día un psicólogo decía, nosotros somos, no, era un abogado, perdón, dijo, nosotros somos alma y cuerpo. Le falta lo más importante, el espíritu. Porque Él es el que manda y el que no te permite que te desbordes. ¿Ya? Entonces, cuando tú no entiendes eso, que tienes espíritu, que eres tri, igual que el Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nosotros somos tres. Y el Espíritu, cuando tú tienes el Espíritu Santo, entonces ya no te desbordas más, ya no pecas más, porque Él se pone en tu espíritu y empieza a dominar este cuerpo y esta alma que son desbordables totalmente. Entonces la mayoría de los que no saben esto, creen que es alma y cuerpo, y si el cuerpo le pide al alma, bueno, el alma le concede y son felices, pero caen en pecado y no son felices. Todo lo contrario, ¿ya? Entonces, y dice que el alma cambia, esto no es cierto, te separa para que te des cuenta que no eres solamente alma y cuerpo, y dice las coyunturas y los tuétanos, o sea, te entra por todas partes. Y escuchen lo que hace la palabra, y disciernen los pensamientos y las intenciones de tu corazón. Cuando tú estás cumpliendo esta palabra, el Señor sabe exactamente que tu corazón está alineado con Él. Pero si tú no lo estás cumpliendo, esta palabra, Él discierne que tú estás equivocado y que estás yendo por otro camino. Por eso que dice esta palabra, escuchen bien, porque esto es una revelación de nuevo para ustedes y para mí. Esta palabra, porque esta palabra se conoce de memoria, mucha gente se lo sabe de memoria, pero miren, la razón de que esta palabra sea de dos filos, porque en la medida que tú la haces o no la haces, el Señor discierne tus pensamientos y las intenciones de tu corazón. A través de que tú hagas o no hagas esto, el Señor sabe exactamente, o que tú lo creas o no lo creas, porque Él sabe si tú crees o no crees, Él sabe exactamente dónde estás tú, de acuerdo a su palabra. Dónde estás de acuerdo a lo que es Él y a lo que Él quiere de ti. ¿Se dan cuenta, no? Eso quiere decir esta palabra.
Después de eso, dice, y no hay cosas creadas que no sean manifiestas en su presencia. Ahí está. Mira, no hay nada creado que Él no lo sepa. Es manifiesto, o sea, lo que tú piensas, lo que tú haces, para Él es manifiesto, Él lo ve claramente, aunque sea en tu interior, aunque sea en tu mente, aunque sea un pensamiento, Él lo ve. Es manifiesto para Él. ¿Qué significa manifiesta? Que se ve, que se manifestar, la manifestación de la presencia de Dios, que nosotros sentimos su presencia. Bueno, la manifestación de tu pensamiento Él lo ve. Entonces, ¿qué dice? Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Cuando Él viene, Él sabe todo lo que tú eres. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. Él sabe todo lo que les decía hace poco rato. Todo lo que tú piensas, todo lo que tú haces, todo lo que tú sientas, y te mide de acuerdo a esta palabra. Esta palabra es nuestro espejo. En Él debemos vernos y vernos igual como somos. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Cuál es nuestra profesión? ¿Cuál es tu profesión? No, pues no es eso. No es farmacéutico, pues, Paul. Siempre Paul me sale con esas cosas. No, estoy bromeando. Tu profesión, ¿no es cierto?, como cristiano, es llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Pero ser luz y sal del mundo. Que todos vean que el Evangelio brilla en ti, que la gloria de Dios brilla en ti. Esa es tu profesión. Y después dice, retengamos nuestra profesión porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Y aquí nos ponemos todos contentos. El Señor se compadece que yo peque. De mis debilidades se compadece. ¡Oh, qué alegría! Ya, sigamos entonces pecando. No, sigan leyendo. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Toma. Fue igual que tú, tentado en todo, pero Él no pecó. Y Él dice, yo los envío como yo fui enviado. O sea, no pequen. Para eso tienen el Espíritu Santo ustedes. Ah, no lo tengo. Bueno, es tu problema porque tienes que tenerlo. Si tú crees de verdad, lo vas a tener. Y el Señor te va a transformar. Oh, qué difícil. Sí, pues cuando somos porfiados es súper difícil. Por eso enseñen a su hijo a obedecer. Enséñenle. Porque mientras más desobedientes los críen, más difícil les va a ser cristianos y obedecerle a Dios. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Entonces acerquémonos con confianza al Señor. ¿Pero para qué? ¿Para seguir pecando? Para su oportuno socorro. Para que no peques, para que Él te saque del pecado. ¿Se dan cuenta, no? Que no está diciendo que Él es misericordioso para que nosotros sigamos pecando y nos perdona, sino que es para sacarnos, para socorrernos del pecado y sacarnos de ahí. Y no sigamos pecando. Un solo amén necesito y me voy contento. Gracias. Y en 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y aquí está. Oye, tus tentaciones son todas humanas. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Lo voy a esperar porque hay que leerlo juntos esto. 1 Corintios 10:13. Y estoy terminando, ¿no? Me faltan 15 versículos. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Subrayen eso, fiel es Dios, porque siempre es fiel. Que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. ¿Por qué es fiel? Porque no te deja que tú seas tentado por algo que tú no puedas resistir. Es que no puedo dejar de pecar. Es porque tú no quieres. Porque Dios está socorriéndote para que tú no sigas pecando. ¿Sí o no? ¿O estoy leyendo mal yo? A lo mejor estoy interpretando mal. No, ¿no es cierto? No, pues si es del Señor esto. Dice,
sino que, o sea, no te dejará ser tentado que podáis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. No les voy a decir toma, pero miren. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? No tienen excusa para seguir pecando. No tienen excusa. Aquí dice claramente, no solo te frena la tentación, sino que te da la salida para que podáis soportar. Díganme que no pasa esto. Ustedes van a pecar y hay un momento que están, pero es que yo sé que es pecado, no lo quiero hacer, ya no importa. Ese momento es que Dios te está diciendo, no lo hagas, te está gritando, no lo hagas. Y tú dices, ya no, y lo haces. Ese momento es que uno tiene que huir del pecado. Entonces, ¿tenemos posibilidades de superar el pecado? Absolutamente. ¿Tenemos el poder de Dios dentro de nosotros? Absolutamente. ¿No tenemos excusa? No tenemos de ninguna manera, dice Pablo. Y en Mateo 11, 25 al 30, una palabra conocidísima por todos nosotros, dice, 11 del 25 al 30, vamos a esperar a mi sobrina. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor, del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Entonces el Señor nos dice que nosotros debemos ser como niños. ¿Por qué como niños? ¿Cierto? Nos revelan los niños porque los niños creen en su Padre. No dudan, ellos piden leche y Él sabe que el papá o la mamá va a traer la leche. Ellos no dudan que les va a faltar las cosas porque no tienen idea de lo que es dudar. No han conocido la duda hasta que crecen más, cuando son más grandes y aprenden a desobedecer, y ahí empiezan las dudas, empiezan todas las cosas que pone el enemigo. Pero debemos ser como niños porque Él nos entrega, ¿no es cierto?, la sabiduría a los que creemos todo esto. Yo tengo que creer todo, soy como un niño, yo todo lo que dice aquí lo creo, absolutamente, no dudo en nada de lo que dice aquí. A mí no me vengan con la evolución, no, el Señor dijo esto, eso es. Es así, hermanos míos, porque es así, porque cada vez que han ido investigando han ido dándose cuenta que la Biblia tenía razón. ¿Ya? Entonces yo creo todo, porque soy como niño. Mi corazón, en relación a Dios, soy como Él. Entonces dice después, sí, Padre, porque así te agradó. O sea, entregarle las cosas no a los sabios ni a los entendidos, sino que a los niños. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dice Jesucristo a mí, porque yo también fui como un niño, ¿no es cierto? Por eso dice, después de decir eso, dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo. ¿Y quién conoce al Padre? Y aquel a quien el Hijo le quiere revelar. ¿Cómo nos revela? Cuando nosotros lo reconocemos como nuestro Dios, como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Entonces pone el Espíritu Santo que nos revela exactamente como es Dios. Porque solo el espiritual puede conocer lo espiritual, que es Dios. ¿Ya? Entonces por eso dice aquí que al que Él quiere, le revela al Padre. Porque nadie va al Señor por su propia voluntad, sino que el Señor te trae y te muestra al Padre. ¿Cierto o no? Ya. Entonces dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Se acuerda del reposo? Vengan a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo los haré entrar en mi reposo. Está diciendo Jesucristo. ¿Cómo entramos en su reposo? Cuando vamos a Él. Y y estamos con Él. Pasamos tiempo con Él. Y dice, llevad mi yugo sobre vosotros, enyúguense conmigo, igual como los bueyes, ¿no es cierto? ¿Dónde está mi amigo? Ese. Tú sabes lo que es enyugarse, ¿no es cierto? Enyúguense conmigo, caminen al lado mío. Y no tironeen para el otro lado, porque si no se van a retrasar ustedes, dice. Dice, llevan mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Y aprenden de mí. ¿Cómo pueden ir enyugados conmigo? Pueden caminar al lado mío. Que soy manso y humilde de corazón. La única condición que nos pone para caminar al lado de Él y entrar en su reposo siendo manso y humilde de corazón, como Él fue. ¿Y por qué tenemos que ser manso y humilde? Porque un buey que anda a puro salto no sirve para trabajar, ¿o sí?
Ya, no nos sirve. Entonces, tenemos que ser mansos, como el buey, que es manso, que lo guían, le pegan un poquito con el palito así y dobla para donde tienen que doblar, dobla los dos, andan juntos, nunca uno tira para otro lado, ni se frena porque caminan juntos al mismo paso y todo lo demás. Eso es ser manso y humilde, porque nosotros sabemos, el humilde entiende que si no camina con Cristo, no lo va a lograr. Porque sin Él nada podemos hacer, dice la palabra. No lo digo yo, lo dice Jesucristo. Sin Él nada podemos hacer. Por lo tanto, yo cuando soy humilde entiendo que cada cosa que hago la tengo que hacer enyugado a Él y caminando al lado de Él. Y entonces entro en su reposo y vivo en su reposo, obedeciendo todo lo que Dios me dice. Y entonces dice aquí, y cuando eres manso y humilde de corazón como yo soy, y hallaréis descanso para vuestra alma. Entonces vas a entrar en mi reposo, vas a estar tranquilo, en paz, porque vas a vivir en mi reposo. Porque liviana es mi carga, dice. Porque Él lleva tu carga. Entonces no hay nada de qué preocuparse, hermanos míos, sino que vivir en este gozo y en esta paz que solo Dios nos puede entregar. Amén. Amén. Ahora sí que terminé. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Entonces vamos a pedirle al Señor que entre en nuestro corazón, que el Espíritu Santo entre en nosotros y ponga, ¿no es cierto?, esa paz, ese amor y esa humildad y mansedumbre que necesita Él para llevarnos por ser el camino que Él tiene trazado para nosotros. La palabra dice que Él tiene obras preparadas de antemano, ¿no es cierto? Obras que ojos no vieron, ni oídos oyeron, ni han subido a tu corazón, son las obras que tiene preparadas para los que le aman. Entonces la única manera de tú llegar a esa obra, si no las has visto, no las has escuchado, ni las has pensado, es que dejarte guiar por el Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo. Así que, Señor, yo te pido que tú vengas, Espíritu Santo, y pongas esta verdad en sus corazones y saques todo lo que se resiste a ti, Señor. En el nombre de Jesucristo, ven, Señor, ven. Somete a toda rebelión en contra tuya, todo lo que impide que tú guíes a tu pueblo, Señor. Haz de esta iglesia, Señor, una iglesia obediente a cada persona. Que obedezcan, Señor. Llena este lugar con tu unción, Señor. Bendice, Señor, a tu pueblo. Toda rebelión, toda soberbia, Señor, yo te pido en el nombre de Jesucristo que tú la saques ahora. Todo lo que impide que se entregue tu pueblo, Señor, a este yugo tuyo, que puedan caminar en el nombre de Jesucristo. Yo te pido que tú lo saques. Saca toda oposición a ti, Señor.